protegernos, pero con todo y eso, hay a veces que Dios permite que tú y yo vivamos desiertos, que vivamos problemas y dificultades. Y es ahí donde entra la voluntad permisiva de Dios. Quiere decir que Dios permite y da consentimiento a que muchas de las cosas que nos pasan vengan a nuestra vida. La Biblia dice que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin el consentimiento de Dios. Quiere decir que Dios está al control de todo. Pero a veces el Señor permite. Y cuando alguien no entiende la voluntad de Dios, no entiende el trato de Dios, hay a veces que nos rebelamos en ese trato. Hay a veces que decimos por qué Dios lo hace con ese y no lo hace con él. A veces le preguntamos a Dios por qué Dios nos tiene que pasar por las aguas, por qué Dios nos tiene que pasar por el fuego, si Dios pudiera evitarme de ese maltrato. Tenéis que entender y comprender que todos los que estamos aquí tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y que a veces la voluntad de Dios nos va a dañar. Pero como siempre digo, los que estamos aquí no estamos ya para hacer nuestra voluntad. Estamos para hacer la voluntad de Cristo Jesús. Amén. Por eso Jesús en el Getsemaní dice la Biblia que el Señor estaba luchando y orando, y que era tanto la opresión que sentía en su pecho que cuando oraba su sudor se convirtió en sangre. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús empezaba a hablar con el Padre, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando empezaba a orar otra vez, empezaba a decirles: Padre, si tú quieres, le estaba diciendo, tú tienes la autoridad para hacerlo, pasa de mí esta copa. Pero a la tercera vez que hizo esa oración Jesús, ahora Jesús termina diciendo esto: Padre, que se haga tu voluntad. Amén. Y no se haga la mía. Amén. Cuando nosotros estamos viviendo un proceso, decirlo aquí, que la voluntad de Dios se haga, es fácil. Pero cuando estamos viviéndolo y estás orando y estás pidiendo que Dios sane un familiar, o estás pidiendo que Dios te dé la petición que estás pidiendo, o que estés orando por el desierto que estás atravesando para que lo quite, es muy difícil decir: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabéis por qué? Porque a veces la voluntad de Dios nos va a dañar. A veces la voluntad de Dios nos va a romper. A veces la voluntad de Dios no vas a entenderla. Y es que voy a darte un consejo: si tú intentas entender a Dios, te vas a volver loco. Porque a Dios no hay quien le entienda. A mí me enseñaron una cosa y me dijeron: Manuel, a Dios no hay que le entienda. Y yo dije, y entonces me dijo: a Dios hay que obedecerle. Y creo que es verdad que a Dios no hay quien lo entienda. Creo que a Dios hay que obedecerle y acatar todo lo que Dios tiene por nosotros. Amén. Y a veces Dios permite que el mismo diablo venga y nos toque. La Biblia dice que hay dos textos que nos muestran como que el diablo, para tocar tu casa, le tiene que pedir permiso a Dios. La palabra del Señor dice que Satanás viene de rodear la tierra, Adolfo, y que ahora se esconde entre los ángeles y sube al cielo. Pero delante del Señor todos estamos descubiertos. Y aunque quizás entre los ángeles
pasó como uno más de ellos delante del Señor. Como he dicho, todos estamos descubiertos. Y ahora Dios se dirige y le dice: ¿de dónde vienes? Y él dice: de rodear toda la tierra. Ahora el Señor saca a relucir su siervo y dice: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro en la tierra como él. Escucha, qué alegría que Dios desde el cielo se sienta orgulloso de ti. Qué alegría, Y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Temeroso, apartado del mal, un hombre que vive para él. Satanás le dice: ¿acaso Job te teme en balde? ¿No le has bendecido con todo lo que él tiene? Y sigue añadiendo Satanás, te dice: he querido tocarle, pero no he podido. Si tú vieras los demonios que quisieran tocar tu casa, pero no pueden, porque Dios ha levantado un vallado. Amén. Porque el diablo vino a matar y a hurtar, pero el Hijo del Hombre vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Aunque tú no lo veas, Dios te está guardando. Amén. Voy a volver a repetirlo, ¿vale? Aunque tú no lo veas, Dios te está guardando. Amén. La palabra del Señor dice que ¿acaso te teme en balde? Qué malo es el caramono este, que el Señor lo reprenda. Estaba diciendo: te adora por lo que le das. ¿Acaso teme Job en balde? No lo has bendecido. Estaba diciendo: él te adora no por lo que te ama, sino por lo que le das. Pero hoy yo puedo decirlo aquí abiertamente: todos los que estamos aquí no adoramos a Dios por lo que nos da, adoramos a Dios por lo que eres. Amén. Si no adoras a Dios por lo que eres un interesado. Un interesado. Amamos a Dios por lo que eres. Amén. Ahora el Señor le dice: vamos a hacer algo. Te voy a dar permiso para que le toques. Le vas a tocar, pero no le vas a matar. Tócale. ¿Ves? Satanás, para tocarle, primero tuvo que pedirle permiso a Dios. Esto quiere decir que todo lo que nosotros vivimos no es que Dios no lo mande, pero que sí, que Dios sí lo permite. Dios ha permitido que Satanás toque a un siervo que vive para él y respira para él. La palabra del Señor nos indica que lo primero que Satanás toca son sus animales. ¿Por qué? Porque alguien, para darle adoración a Dios, tenía que levantar un altar y hacer un sacrificio. Y ofrecerle sacrificio a Jehová. La Biblia dice que cada mañana Job se levantaba y sacrificaba por si sus hijos habían cometido algún error. Quiere decir que el primer ataque que Job recibió era para quitarle la adoración a la persona de Cristo Jesús. Y es que el diablo está muy interesado que tú no comprendas la voluntad de Dios, que tú no comprendas lo que estás viviendo y lo que estés pasando. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no lo comprendes, entra rebelión dentro de tu corazón y vas a dejar de adorar y de santificar su nombre y decirle que Él es grande y que Él es poderoso. Él va a decirte, va a venirte, va a susurrarte y va a decirte: pues no dicen que Dios es amor, pues no dicen que Dios os guarda y os protege. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué ha permitido que no pueda tocarte tu casa? ¿Por qué ha permitido Dios que ha podido tocar tu economía, tu matrimonio, incluso a tus hijos? Y no entiendes el plan de Dios y te rebelas contra el Señor. Y lo primero que dejas es que antes orabas, ayunabas, buscabas a Dios.
Y cada mañana antes de pisar el suelo decía: Señor, te doy gracias por un nuevo día, te doy gracias por lo que tengo. Pero como no entiendes la voluntad de Dios, lo primero que vas a hacer de dejar es de adorar a Dios. ¿Y me dejáis decirlo? ¿Me dejáis decirlo o no? Amén. Yo puedo sentirme como yo soy. Amén. Aquí hay personas que hoy van a tener que volver a adorar a la persona llamada Espíritu Santo. Amén. Porque Dios hoy aquí a muchos de vosotros, incluido a mí, nos va a hacer entender su voluntad. Amén. Y que la voluntad de Dios no ha sido para dañarte, sino que Dios, todo lo que nos acontece, Dios lo usa también para traernos a Él. ¿Me dejáis decirlo? Amén. A veces Dios tiene que usar el dolor para traernos a Él. Pero hay algo bueno en todo esto, varón. Es que Dios nunca pierde. Ahora, lo segundo que toca y empieza a tocar Satanás, ya no es los animales, sino la Biblia dice que Job tiene muchos hijos. Y que viene un viento y están en la casa y la casa se cae y mata a todos sus hijos. La palabra del Señor indica que ahora Job también recibe una enfermedad en su piel, que para rascarse tenía que coger una teja, ¿no?, y rascarse la piel. No solo eso, sino que también estaba la mujer de Job, que yo creo que tenía 35 demonios dentro de su cuerpo, porque viene y le dice: ¿todavía sigues adorando a Dios? ¿Todavía sigues humillándote delante de Dios? Le dice: maldice a tu Dios y muérete. Maldice a Dios. Dios nos ha quitado todo lo que nosotros teníamos, pero tú todavía sigues postrado delante del Señor. Pero hay algo precioso que Job hace, y es que todos lo sabemos y lo hemos escuchado. Dice la Biblia que Job se postró y adoró y dijo algo por sus labios y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Una persona madura en el espíritu entiende que Dios a veces, de vez de darnos, nos va a quitar. A veces de haber de sumar, Dios va a restar. Pero sea como sea, todos los que estamos aquí tenemos que postrarnos, Aarón, y decir: y tú me daste, y tú me quitaste, Señor, pero bendito sea tú. Tengo que seguir conociendo tu voluntad. Sé que me vas a permitir que el enemigo venga contra mí. La Biblia dice que ahora el Señor Jesús está hablando con Pedro y le dice: Pedro, tienes que entender y comprender esto. Satanás me ha pedido permiso. ¿Para qué? Para zarandearos. Estaba diciendo el Señor: me ha pedido permiso porque va a venir contra vosotros y quiere tocaros. Y si yo no se lo doy, no puede hacerlo. Pero yo he rogado al Padre, que dice que vuestra fe no os falte. Estaba diciendo: le voy a dar permiso. ¿Por qué? Para que su zarandee, ¿cómo? Como trigo. Y es que hay algo que produce la prueba en nosotros, y es que nos hace dar el fruto que Dios te está pidiendo. Nos hace dar lo que nosotros hay dentro de nuestro corazón al Señor. No importa el tiempo, no importa ahora mismo lo que le estés pidiendo a Dios. Tienes que entender y comprender esto: Dios lo hará a su tiempo. Amén. He entendido que el desierto que Dios está usando no es para matarme. El desierto que yo estoy viviendo, Dios lo está usando para meterme más profundo en él. He dicho que a veces Dios tiene que usar el dolor para traernos a este lugar. Y ahora tú me dirás: Manuel, no me hables de dolor porque tú no lo conoces. ¿Sabéis cómo me acerqué a Dios yo? Unas personas se metieron a la casa de mi primo y le quitaron la vida. A su mujer, a su hijo y a mi primo. Yo no entendía cómo Dios permitió eso.
Pero ahora puedo decir que Dios usó ese dolor para que tú hoy estés escuchando a Manuel predicar. Amén. Claro que al no conocer la voluntad de Dios, mi corazón se llenó de ira, se llenó de rincón. Donde al no entender la voluntad de Dios, tío, lo que hice fue rebelarme contra Dios y contra el mundo. Pero una vez que yo empecé a conocer al Espíritu Santo, ahora lo que hago es darle gracias a Dios por todos los desiertos que Dios me deja pasar. Porque he entendido que Dios no es un Dios de casualidades, sino que es un Dios de propósito. Y cuando Dios me lleva a un desierto, es porque Dios quiere que salga lleno de Él. Es porque ya no dependo de las circunstancias, sino ahora dependo de la voluntad de Dios. Y he entendido y he comprendido que dice la Biblia que la buena obra que Dios empezó contigo, Dios la va a terminar y la va a perfeccionar. Pero tienes que entender y comprender esto. Dios va a usar el fuego. Porque el oro no es tratado con barro ni con nada de eso. El oro es tratado con fuego. Nos va a meter Dios en el fuego. Pero pastor, si yo adoro, pero así que no tiene que ver nada que tú adores. Pastor, si yo soy bueno, ya si tú puedes ser bueno. Pero es que Dios nunca me ha prometido a mí que a mí no me iba a pasar nada malo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dame el texto, caramba, porque yo lo leo y no lo busco. David, sino a mí Dios sí me avisa y me dice: Manuel, en el mundo vas a tener aflicción. Y en el libro de Isaías dice: Manuel, pasaréis por agua y también por fuego. Pero hay una promesa que dice: pero tranquilo, que ni el agua ni el fuego va a poder tocarte. Amén. He entendido que Dios va a tratar. Y que cuando más cerca de Dios estás, más ataques vas a recibir. Y contra más cerca del Espíritu Santo quieres vivir, niñas, Dios es bueno. Amén. Y contra más cerca del Espíritu Santo, más pensamientos malos van a venir a ti, diciéndote que no te acerques a Dios. Es que, pastor, cuando más me acerco a Dios, claro, es que si estás fuera de Dios, Adolfo, Satanás no nos va a atacar, porque ya estamos con Él. No, pastor, yo no estoy con Él. Escuchad, en Dios no hay gris. Voy a volver a repetirlo. En Dios no hay gris. En Dios no está un pie en el mundo y otro Dios. La Biblia dice que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos ahora son luz aquí en esta iglesia? Y cuando tú te acercas a Dios, Satanás, claro que te va a atacar. La Biblia dice que había un jovencito que tuvo un sueño. Y ahora Dios derrama un sueño sobre él. Ay, aquí va a haber gente que va a soñar. No. Ay, caramba, vais a soñar. Amén. Yo creo que los jóvenes van a soñar en el nombre de Jesús. Amén. Eso es bueno. Amén. Y ahora el Señor le da un sueño. Y este jovencito lo primero que hace es correr a sus hermanos y contárselo. ¿Sabéis lo que hacen los hermanos? Primeramente, cogen odio y envidia dentro del corazón. Que Dios reprenda toda la envidia. Amén. Toda la envidia en el nombre de Jesús, que Dios la reprenda. Amén. La palabra del Señor dice que los hermanos de José, de ver de gozarse, se llenan de ira dentro del corazón y que le cogen y lo tiran a un pozo. Pero Dios no le ha dado un sueño. No ha dicho Dios que la luna y el sol y las estrellas se iban a humillar delante de él. ¿Cómo puede ser que en abrir y cerrar de ojos se ve traicionado por sus hermanos? Creo que José pudo ponerse en ese pozo y decir: Señor, si me has dado un sueño, si has hablado a mi corazón. Escucha, siempre que Dios te abre, tus ojos verán todo lo contrario. Amén. Voy a volver a repetírtelo. Siempre que Dios te dé una palabra o Dios abra tu corazón, enseguida vas a ver todo lo contrario. Amén. Pero tienes que entender y comprender esto. Ninguno de los que estamos aquí nos guiamos por lo que vemos, sino nos guiamos por lo que hemos oído.
¿Y cuántos de aquí han escuchado la voz de Dios? Amén. Yo he escuchado la voz de Dios. A mí Dios ha dicho que va a bendecir mi casa y la va a bendecir. Amén. No me importa ahora mismo lo que puedo estar viendo. Adolfo, ese jovencito, está ahí en el pozo. Creo que se puede rebelar contra el Señor. Pero en la Biblia en ningún momento María habla que José se revela contra el Señor. Lo sacan de ahí, va donde Putifar ve que tiene del Señor. La mujer de Putifar se levanta contra él, levanta un falso testimonio, lo meten preso, pasa muchos años preso. Pero no vemos a José decir una palabra mala, David. No vemos a José quejarse contra el Señor. Sino siempre podemos ver esto y dice, y todo lo que tocaba José prosperaba. Amén. Ay, que tocaba. Todo lo que tocaba José prosperaba. Amén. Y es que todo aquel que hace la voluntad del Padre, todo lo que toque va a prosperar. Amén. Todo aquel que haga la voluntad del Padre. Un joven, pero ha entendido y ha comprendido que esa es la voluntad de Dios. Que Dios ha permitido que los hermanos le vendan. Que Dios ha permitido que la mujer de Putifar le levante un falso testimonio y diga cosas falsas contra él. Pero él sigue esperando, sabiendo que el sueño que Dios le da, no va a haber demonio que pueda quitárselo. ¿Sabéis que a José le pudieron quitar la túnica? La Biblia dice que el padre le hizo una túnica de colores. Y es que voy a decirte algo, todo lo que te dé el hombre y todo lo que te dé el mundo te lo puedes quitar. Pero lo que no pudieron robarle fueron los sueños de Dios. Amén. Escucha, en esta vida has podido perder mucho, pero todo lo que te ha dado Dios no hay nadie que te lo pueda quitar. Todo lo que Dios ha puesto en tu casa, lo que ha puesto en tu familia, lo que ha puesto en tu matrimonio, el diablo tendrá que ver el cumplimiento de su palabra. Amén. Pero tienes que soportar, tienes que aguantar el trato de Dios. Y es que es el mismo Dios a veces que nos lleva al desierto. Dice la Biblia, y el Espíritu Santo llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Pero si Dios te quita del desierto, no, es que Dios, ese es el medio que Dios usa. Los desiertos, los problemas, es el medio que Dios por su soberanía ha querido tratar con el ser humano. La Biblia dice en el libro de Oseas, dice, y los volveré a llevar al desierto. ¿Por qué? Porque has perdido mi amor. Pero ahora en el desierto vas a enamorarte de mí. ¿Veis? Como Dios de algo malo saca algo bueno. Amén. Como Dios de un desierto hace que vuelva a ser solo. Y tú humillas delante de él y le digas, Señor, ahora he comprendido que es mejor tu voluntad que la mía. Amén. Si no estuviéramos aquí y nos fuéramos acatado la voluntad de Dios, muchos de nosotros ya no estuviéramos en este lugar. El diablo ya nos fuera quitado de aquí. Pero hemos entendido que es mejor sus planes que los nuestros. Hemos comprendido que aunque la voluntad de Dios pueda dañarme, Él es el único que tiene la capacidad para sanar los corazones quebrantados. Amén. Él es el único. Y hay heridas, hermanos, que solo lo puede sanar. ¿Me dejáis contaros una cosa? Amén. ¿Cuánto hace de la Filomena? Cuando cayó tanta nieve, que nunca hemos visto la nieve que cayó hace unos años. Dios es bueno. Amén. Mirad, estaba el COVID, Adolfo. Y cuando estaba el COVID, a lo último ya mi abuelita lo cogió. Cuando fuimos al hospital, mi abuela estaba bien, hablando con ella, la vamos a dejar ingresar y en unos días, si está bien, la damos el alta. Mi abuela ya era mayor y estaba un poquito marica. A los 2 o 3 días nos llaman y dicen que la cambian de planta, que la tienen que llevar a la planta que se llama COVID agudo, que como que había empeorado.
Pero ahora estando en la casa, Adolfo, estoy orando y me dice mi mamá, hijo, nos ha llamado la abuela, dice que bajes. Dios es bueno. Amén. Me dice que bajes. Y cuando estoy en el cuarto, Adolfo, me dice Dios, baja y reconcíliala porque me la llevo. Y le digo al Señor, yo no bajo. Porque si yo la tengo que reconciliar y tú te la vas a llevar, yo no voy a bajar. Y me dice el Señor de nuevo, baja y reconcíliala que me la voy a llevar. Me pongo la ropa, bajo, cojo el móvil. ¿Cómo estás, abuela? Bien, hijo, estoy bien. No te preocupes por mí, es que yo estoy bien. Y le digo, abuela, escúchame, necesitas a Jesús. Sí, es verdad, hijo, que sí. Vamos a reconciliarte, abuela, con el Señor. La reconcilio con el Señor y a los 2 días vuelve un poquito a empeorar. Llamo al médico, no. ¿Podemos ir a verla? No. Es imposible que tú puedas pasar aquí. Desde el COVID aquí no ha pasado nadie. Digo, mira, te voy a decir algo. Yo soy su nieto, pero yo soy pastor. Digo, quiere decir que ella es mi oveja. Déjame que vaya a ella. Que yo esté allí con mi abuela, que yo ore, por favor, déjame. Y me dice el médico, Manuel, es imposible. Y le digo, bueno, por favor, ¿puedes mirarlo? Y me dice, dame 10 minutos y te vuelvo a llamar. Pasan 10 minutos y me llama Adolfo y me dice, no sé qué es lo que ha pasado, que hemos hablado y me ha dicho el jefe que vengas, que puedes pasar. Digo, sí, vamos yo y mi mamá, y me dice, para que puedas pasar tengo que hacerte un papel, porque si no, no te van a dejar pasar. Cuando fuimos a que me hiciera el papel, Adolfo, había como muchos controles para pasar al 12 de octubre. Por cada vez que iba a pasar un control, decían los mismos médicos, es imposible. ¿Cómo te van a dejar pasar? Es imposible. Y digo, bueno, posible para ti, pero posible para Dios. Amén. Porque yo tengo un papel que a mí me da autorización pasar. Necesito que haya mucho orden dentro de la iglesia en este momento, porque Dios nos va a ministrar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos va a ministrar? Amén. Bueno, yo creo que ya Dios nos está ministrando. Amén. Paso, subo con la mamá Adolfo y me dice el médico, bueno, te voy a decir una pregunta. Tú has pasado el COVID, ¿no? Digo, no. Dice, ¿y te atreves a pasar aquí? Dice, mira, esto es una planta de COVID agudo. Aquí, con que hagas así, lo vas a coger. En todo el COVID yo he estado predicando en la calle, predicando en los hospitales. Todos los cultos estaban cerrados y el loquico del Manuel estaba por la calle con un altavoz orando por la gente. Te puedo garantizar que no me he hecho ni una prueba, no hemos cogido el COVID, ni yo ni mi casa. Digo, bueno, tú tranquilo. Nos dan las mascarillas esas, los trajes, pasamos. Veo a la abuela, el cuarto, un ambiente, Adolfo, las paredes. Yo lo primero que hago es pasar, la veo a mi abuela y digo, voy a orar. Vale, hijo, y me tiro al suelo y me pongo a orar. Le digo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que todo mal ambiente que hay en este cuarto se marche de este lugar. Al Señor, que tu ambiente del cielo esté aquí. Oramos por la abuela. Me dejaron 15 días subir. 15 días siguiendo, Adolfo. Mi familia quería subir, digo, no subáis porque ya he subido yo. Y si lo cojo, lo voy a coger yo. ¿Para qué queréis infectar todos? Cuando yo esté ahí, hago una videollamada y cuando yo iba a mi casa, Adolfo, yo oraba y me tiraba al suelo y le decía, Señor, te pido que hagas el milagro. Pero ahora, Adolfo, estando orando, me dice Dios, no solo te he mandado ahí para que ores por tu abuela. Y me dice, Manuel, ¿qué ves tú más? Y digo, yo veo más enfermos. Y me dice, también vas a tener que orar por los otros enfermos.
No me dejaban entrar a los cuartos, Adolfo. ¿Sabes lo que iba? Como un loquito. Iba y me ponían las puertas y le hacía: Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que la persona que esté adentro, te pido que lo toques y que lo bendigas. Amén. Y me iba por toda la planta, tío, orando por las puertas, dejando Biblias por todas las puertas. Orando, ayunando en la casa, día tras día: Señor, déjamela, me hace falta. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Se la llevó. Dios no quiso dejármela, sino Dios en su voluntad dijo: Manuel, tienes que someterte a la mía, porque he decidido llevármela. Yo en mi casa le decía: ¿qué cosas? Yo he orado por los enfermos y Dios ha sanado, no yo, sino el Espíritu Santo. Predicamos en la calle, la gente se convierte, hemos visto su poder. Pero ahora, Señor, yo te pido una cosa para mí y no la haces. Pero dentro de mi corazón no hubo eso, porque he entendido que la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Dios decidió llevársela. Lo que he hecho ha sido darle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque durante 80 años que tenía mi abuela, Dios me ha dejado poder disfrutar de ella. Y he entendido que no es un adiós, María, sino que es un hasta luego pronto. Yo veré a mi abuela en el cielo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros seres queridos no se pierden. Nuestros seres queridos, voy a decirlo, no están durmiendo. Nuestros seres queridos ya están en la presencia de Dios. Amén. ¿Y sabes lo que duele perder a un ser querido? Claro que lo sabes, porque todos los que estamos aquí le hemos pasado. ¿Y cómo duele someterte a esa voluntad de Dios? Mucho. Pero esas heridas solo Dios puede sacarlas. Solo Dios puede venir con su mano y decir: sé que no lo entiendes, sé que me has pedido, sé que te hace falta, no lo entiendes ahora, pero yo te voy a hacer entenderlo. Pero en tormentas que te hago entenderlo, voy a poner bálsamo dentro de tu corazón. Amén. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Viene, toca el corazón y pone bálsamo dentro de su corazón. Amén. El Día del Padre fue hace 2 días, ¿no? No sé. ¿Sabes cuántas personas han tenido que ir al cementerio? ¿Sabes lo que Dios me decía orando en la casa? Manuel, yo puedo decirlo. Amén. La dejé de decirlo. Amén. Yo voy a ser la figura que a ellos les falta. Y yo le decía: ¿cómo, Señor? ¿Nosotros qué somos? ¿Y él quién es? Padre. Sé que muchos de los que estamos aquí nos falta esa figura. Pero Dios la va a ocupar. Amén. ¿Sabes para qué? ¿Me dejas decírtelo? Amén. Te lo voy a decir, Esperanza, a ti. ¿Sabes para qué? Para que en los momentos que nadie te abraza, Dios va a empezar a abrazarte. Amén. Y cuando yo oraba, yo sí sentía esta palabra para ti. Que me decía: Señor, dile a mi hija que la herida que tiene durante muchos años por esa desaparición, dile que viene el tiempo que la voy a sanar. Amén. Dios va a sanar, Dios pone bálsamo. Yo no cogeré a la niña a la pastora. Coger a los niños, por favor. Y mira, recibe este abrazo de parte de Dios. No es la pastora, es Dios. Dale el abrazo. Y Dios va a manifestarse cada vez que lo busques en la figura que te hacía falta. Porque Dios se manifiesta conforme la necesidad que haya en nosotros. Amén. Y Dios viene y sopla sobre nuestros corazones. Claro, pero ¿cómo es posible? Sí, hermanos, no sabéis que Dios tenemos. Dios te ha creado con sus propias manos y Dios no va a dejar que su voluntad te tire por el suelo, David. Cuando te veas va a decir: claro que ha causado dolor lo que estás viviendo, pero ahora tienes que correr a mí. ¡Ven a mí!
Escuchar venir al Señor. Solo Él tiene el poder para sanarte. Solo Él tiene el poder para restaurarnos. La voluntad de Dios no es para matarte, caramba. ¿Cuántos nos enfadamos con Dios? Señor, no te quiero ver más. No quiero saber nada más de ti. Pero tienes que entender esto, que Dios es un Dios amoroso. Que Dios es un Dios amoroso. Y ya es hora que dejes ese dolor. Ya es hora que dejes ese dolor. Todavía me preguntas, dice Dios, ¿por qué me llevé a la persona que más amabas en esta tierra? Todavía hay recuerdos que ves y te dañas. ¡Ey, Aranzo! ¿Quiere recargar allá? Pero dice el Espíritu Santo, yo te abrazo, eres mía. Yo sano la herida, dice el Señor. Sé que me estás pidiendo, dice el Señor, que te muestre muchas cosas. Tranquila, dice el Espíritu de Dios. Pero primero tienes que sanarte del alma. Tienes que sanarte del corazón. Y Dios hoy te sana del corazón, dice Dios. Y te dice Dios esto: no vuelvas a coger el dolor que yo hoy te quito. La pérdida que causó. Sé que me has preguntado muchas veces por qué te lo llevaste, Señor. ¿Por qué te has llevado, Dios mío, a la persona que yo más amaba, a la persona que más interesaba por mí? Dice Dios, tranquila, te haré entenderlo. Pero yo hoy sano las heridas de vuestro corazón. Dios sana las heridas de vuestro corazón. Ahora en el nombre de Jesús. Ay, Espíritu de Dios. Cierra tus ojos, solo un minuto, dale gracias a Dios. Dios está hablándonos al corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cierra los ojos, solo es un minuto. Solo son 30 segundos. No vamos a terminar el culto porque Dios está en este lugar. Solo es 30 segundos. Darle adoración al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo siga ministrando. Dios es bueno. Y Él no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Solo Dios va a empezar a trabajar con tu corazón. Y Dios va a hacer que todo lo que te estaba causando dolor se quite en el nombre de Jesús. Creo que Dios va a quitar el dolor de muchos. ¿Lo creéis vosotros? Amén. ¿Lo creéis, iglesia? Amén. Yo lo creo, Dios está en este culto. Por eso ha habido tanta oposición. Antes que empezara el culto ya había muchos problemas fuera. Y hemos pasado por aquí y estaban muchos problemas dentro. Pero ¿sabes qué? Que su reino espiritual, que nadie piense mal. Que cuando el ambiente de Dios viene a un lugar, todas las cosas se tienen que ordenar. ¿Y sabéis lo que ha hecho Dios en un segundo? Ha ordenado toda la iglesia. Porque aquí hay personas que hoy se van a tener que ir llenas de Dios. Y como he dicho, Dios va a quitar el dolor de los corazones. ¿Crees que Dios puede quitar el dolor de los corazones? Amén. Yo lo creo, Amén. Lo creo y lo vamos a experimentar todos. Dios está en este lugar. Tranquilos, no pasa nada. Dios nunca ha perdido una batalla. Dios nunca ha perdido. Y pastor, ¿por qué tiene que pasarme? ¿Por qué te ha tenido que pasar? No le preguntes más a Dios. Solo deja que tu corazón descanse en sus manos. Por eso antes de venir aquí, yo le preguntaba a Dios, Adolfo, ¿por qué me traes a mí a este lugar, caramba? Si yo estoy muy bien en la lucha. Y Dios me decía esto, hay muchas personas heridas, Manuel, y necesitan la iglesia. Dios ha tenido que movernos de allí a aquí, no porque nosotros seamos mejores, pero tú lo que necesitabas era escucharlo. Amén. Todos los quebrantados de corazón, dice Jesús. Hay un texto precioso. Dice, y el Espíritu de Dios. Otra vez, los niños pequeños
Poneros un poquito para afuera, que solo es un minuto. Dios es bueno. Que Dios bendiga la corona. No, que Dios bendiga la corona. Dice la Biblia esto, no, déjale, Cristina. Dejadle a él, que es el que manda. Bien, Dios es bueno. Dice la Biblia que Jesús puesto Adolfo en un púlpito, dice, y el Espíritu de Dios está sobre mí. Y dice, una palabra clave, dice, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabéis lo que quiere decir la palabra quebranto? Quiere decir golpear con violencia algo que está unido. Quiere decir que la vida Adolfo viene, ¡pum!, nos golpea nuestro corazón y ¿sabes lo que se hace en nuestro corazón? 1000 pedazos. Psicólogo, pastillas, perdonarme, el mundo, el alcohol, nada puede sanar. Ahora Dios nos dice, por medio de Cristo Jesús, yo te digo a sanarte el corazón. Amén. No te vas de este lugar como ha venido tierra los ojos. Dios está en. ¿Sabes que Dios ve tu desesperación? Y Dios ve todas las luchas que luchas. Me dice el Señor, Manuel, lucha contra corriente. Lucha contra corriente. Y a veces no tiene fuerza. Pero dile que todo el dolor hoy yo se lo quito. Todos los pensamientos que vienen a causarte daño, Dios hoy te los quita. Y no dejará Dios que te abrace la depresión. Y no dejará Dios que te abrace la desesperación. Porque el diablo viene y te susurra esto: voy a romper todo lo que tú has creado. Voy a romper todo lo que tú has tenido. Y miras tu casa y parece que el diablo tiene razón. Y hoy ha venido, pero ha venido con esto porque necesitamos escuchar esta palabra. Si yo contigo, nadie en contra de mí. Si yo me levanto, dice Dios, los mares y los vientos se tienen que someter. Pero igual que los vientos y los mares se someten a mí, yo busco el sometimiento de tu corazón. Amén. Aleluya. Y tranquila, dice el Señor, todas las heridas, hoy el Espíritu Santo las sana en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él está aquí. Aleluya. Él está en este lugar. Él está en este lugar. ¿Crees que Dios está en este lugar? Amén. Creo que el Espíritu de Dios está. No hace falta hacer ningún tipo de espectáculo. Se nota cuando el Espíritu Santo ministra. Hay una corriente, hay ríos. Está ministrando. Es imposible que yo me sepa todo vuestro dolor, ¿eh? Y que tú te sepas todo mi dolor. Pero Dios sí sabe tu dolor. Por eso hoy nos aconseja. Luego todo el dolor se va a marchar. Amén. Amén. Cuando estaba aquí, mira, yo no... Me dejáis deciros algo para que os riáis, ¿eh? Amén. Yo no creo de esos que dicen, estando aquí sentado, mando Dios. No lo creo. Y muchas veces me reía. Y decía, Jesús, ese banco está ungido, cada vez que se sienten en un lado, reciben una palabra. Y yo iba a predicar del Espíritu Santo. Y cuando he hecho aquí, me subí aquí y me he puesto así. He dicho, ay Señor. Y Dios me decía, no prediques de eso. Predica de mi voluntad permisiva. ¿Sabéis por qué? Porque hoy todo el dolor que hemos traído se marcha. Amén. Como pastor, te lo garantizo que Dios, todo el dolor que hemos tenido se marcha. Amén. Ahora, todo lo que hoy Dios nos quite, no lo vuelvas a coger, por favor. Dejar que el dolor se vaya. Dejarlo. Tú y yo no tenemos que vivir como víctimas, ¿eh? Yo no vivo como una víctima. La víctima son los gatitos. Coger a los niños, Jonah, no los dejes más. Déjalos ahí atrás sentados. Dios es bueno. Amén. A ver si Dios toca a los niños también en el nombre de Jesús. Que Dios es bueno, Dios es bueno. Son niños pequeños y no hay otra que hacer, pero bueno, vamos luchando poco a poco. Ya no me acuerdo lo que está diciendo. Sí, que todo el dolor hoy te lo aguante. Amén.
Hoy todos los que estamos aquí nos vamos a ir sin dolor. Nos vamos a ir sanos del corazón. Dios renueva nuestras fuerzas para que siga soportando la voluntad de Dios. Todos aquellos que soporten la voluntad de Dios, Dios mandará bendiciones. Amén. Hay bendiciones que vamos a poder empezar a ver. ¿Me dejáis daros un secreto cada vez cómo vamos a orar? Mira, veis que estoy muy gordito. Cuando tú oras así, ¿sabes lo que le estás haciendo al Señor? Le estás ofreciendo. Tú oras así, estás ofreciendo. Cuando tú oras así, estás recibiendo. A lo primero del culto hemos orado así. Y todos los que estamos aquí le hemos ofrecido. Pero ahora vamos a orar así. Amén. ¿Cuántos van a orar así? Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a poner bendiciones en tus manos. Amén. Dios nos va a bendecir. Damos gracias a Dios, porque Dios nos ha traído a esta tierra en el nombre de Jesús. Amén. Pon tus manos así, cierra tus ojos. Solo vamos a orar así. Pon tus manos así. No tengas vergüenza. Y cierra tus ojos, que nadie te está viendo. Y ahora pídele al Espíritu Santo. Solo es un minuto. Pídele al Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, he entendido tu voluntad. Espíritu Santo, voy a llenarte de mi gracia. Llénalo, Señor, de la gracia tuya, Espíritu de Dios. Te pido en el nombre de Jesús que las bendigas, que las llenes a estas pobres. Llénalas de tu gracia. Tócalas, amaras, Dios mío. Toca a estas jóvenes que son tuyas, que te pertenecen. Te pido en el nombre de Jesús. Dios va a bendecir, amaras, de una manera tan especial, que tú misma te vas a sorprender. Pero hoy todo el dolor se marcha, dice Dios. Toda la tristeza se marcha, porque eres joven y no tienes que vivir con esa tristeza. Sigue dándole todo tu corazón, porque yo voy a obrar en tu casa. Lo voy a tocar, dice el Espíritu Santo, a la mujer que me está pidiendo que la toque. Porque Dios ve que haces una oración y lo que le pides a Dios es ver a tu casa en el pecado. Quieres ver a tu casa aquí en la iglesia. Y dice el Señor, no pierdas la fe ni la esperanza, porque tú eres la puerta para que ellos pasen a este lugar. Dice la Señor, llénala de ti, llénala de Jesús, ahora en el nombre de Jesús. Llénala de tus manos. Llénala en el nombre de Jesús. Todos aquellos que tienen las manos, Señor, sí. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús, de la unción de Dios, cada bendición que tú tienes para ellos, Señor, sean puestas en sus manos. Ruego, Dios mío, que hagas la obra completamente. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido por ellos, Espíritu Santo. Ruego por sus gracias, Señor. Tú has empezado esta obra tan maravillosa. En la casa de la noche de su compañero. Te ruego, Dios mío, que todas las heridas que hay en su corazón hoy son sanas en el nombre de Jesús y que son llenos de tu Espíritu. Tu voluntad, Señor, se la vas a revelar a su corazón. Que le vas a dar fuerza cuando ellos no tengan. Y que los vas a levantar cuando ellos estén caídos. Y has hallado en el camino, Señor, para que ellos caminen por este camino tan precioso que tú tienes. ¿De cuántas te ha librado Dios, Adolfo? ¿De cuántas te ha librado el Espíritu Santo? Decía el Señor Manuel, ¿sabes que con la vida que has tenido yo no era para que estuviera aquí? ¿Sabes que la muerte ha venido muchas veces a cortar?
se me busca, dice el Señor. Sé que te hizo mucho que levantas y buscas mi rostro. Y dice el Señor, porque es ahí donde yo te estoy tratando. No te vas a apartar de mí. No te vas a apartar de mí. Hay un miedo en nuestro corazón y cuando estás triste, no te vas a apartar en el mío. Y te he cogido de la mano y no te voy a soltar. Amén, aleluya. Cuando no puedas luchar, solo haré yo, dice el Señor. Cuando las puertas se abrirán y no se abran, las abriré con el Espíritu Santo. Pero eres mío, eres de mi propiedad. Y viene una bendición para vuestra casa. Viene una bendición muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Gracias, Padre, por ellos. Gracias por traerlos a la iglesia. Gracias por darle el privilegio de conocer, Señor, a esta familia tan maravillosa que está comiendo. Gracias por darle el privilegio de pastorearnos y de orar por ellos. Y gracias, Señor, por ellos quieren, Señor, por todo lo que ellos quieren. Díselos, sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando. En el nombre de Jesús. Sigo orando. Solo es un minuto. Solo un minuto. Solo un minuto. Y ahora, Dios mío, llenan los graneros de mis hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora sigue administrando, Espíritu Santo. Todo el dolor que había en ellos hoy se marcha. Toda la tristeza que había en ellos hoy se marcha. Y nos ponemos bajo tu cobertura, Espíritu Santo. Y ahora bajo tu cobertura hay protección. Bajo tu cobertura hay unción. Bajo tu cobertura hay restauración. Bajo tu cobertura, Dios mío, hay provisión. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Gracias, papá, porque tú eres un Dios bueno y un Dios poderoso. Y te dejamos todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. No, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Un aplauso al Señor! Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Yo he sido muy bendecido, Seguimos orando y vamos a orar. ¿Se ha llevado el coche, Paco? ¿No? Dios es bueno. Amén. Aunque está todo loquito, pero Dios es bueno. Amén. Normal que Dios le ha guardado su cochecito. Bueno, así Dios hace su obra conmigo.